Muy buenas a todos. Habrán notado que hace un tiempo que no realizo videos. Ya había explicado que un problemita de salud hizo que tuviera que estar con mi señora, pero bueno, ya ella está mejor, ya es autosuficiente y entonces estoy de vuelta con ustedes. Durante todo este tiempo, incluso desde el principio de años, vinimos teniendo problemas con una KTM, una SX125, y el problema que teníamos era, a nivel de la tapa de cilindro, tenía que ver con el squish, la detonación, y como hay tantas preguntas respecto de este fenómeno que sucede, dije, voy a hacer un video explicando de mejor forma todo el tema del squish. Ya hay un video que yo hice que hablo, pero bueno, líneas muy generales. Ahora vamos a profundizar más. ¿Qué es el squish? El squish, esto que tenemos en las tapas de cilindro, este espacio, ¿verdad? Toda esta área es una banda del lado de afuera de la circunferencia, ¿verdad?, de una tapa de cilindro. Acá vemos esta parte. Es lo que se denomina squish. Y es una técnica muy importante en los motores modernos. No en los motores antiguos, donde por un tema de transferencias no era tan necesario. Pero cuando se modificaron todo el sistema de los transfer, apareció la necesidad de esta banda de squish, que generalmente los datos son 50%, 1 milímetro desde la cabeza del pistón al borde de la tapa, y a veces se habla también del ancho, tantos milímetros, 7 u 8 milímetros, pero generalmente se le da un 50%. Y el 50% quiere decir que esta área que hay acá es el 50% de esta área, que no es el diámetro, es el 50% de toda el área. Que acá, bueno, quedó más gruesa, evidentemente acá hay un squish de más del 50%. Pero bueno, el tema es que cuando nosotros tenemos un squish que está equivocado en sus medidas, que puede ser por un cambio de pistón que tiene distinto ángulo o distinta altura, o puede ser porque cambiamos la tapa por otra o cambiamos el cilindro, varias cosas que se han perdido la medida original de esto, tenemos o podemos llegar a tener dos problemas. El primero de ellos es que la moto solo pierde potencia. La moto no anda lo que debe andar, pero no hay ninguna consecuencia mecánica para el motor. La segunda es cuando no solo pierde potencia, sino que aparece un fenómeno que se llama detonación. La detonación es lo peor que le puede pasar a nuestro motor. Realmente lo destruye. Destruye pistón, destruye tapa de cilindro, incluso hasta el cilindro. Ahí en la parte bien de acá arriba come los cilindros, los inutiliza prácticamente. Entonces, antes de entrar en lo que hace el squish y por qué es tan importante para el motor, vamos a hablar de qué es la detonación, que es el fenómeno que complejiza siempre a los motores. Tan es así que los motores modernos de los coches tienen un sensor específico de detonación para recalibrar lo que es carburación y punto de encendido de forma automática. Así que imagínense la importancia que tiene la detonación. Pero, ¿qué es la detonación? Imaginemos que tenemos la mezcla correcta de aire y combustible, la tenemos dentro del cilindro, el pistón comprime, se produce la chispa y comienza el encendido de la mezcla. Y eso no lo vamos a llamar una explosión, lo vamos a llamar encendido de la mezcla de aire y combustible. ¿Por qué? Porque realmente le lleva un tiempo propagarse dentro de la cámara de combustión y terminar de quemarse. Eso es una explosión correcta. Pero ¿qué sucede cuando se enciende esa mezcla y antes de terminar de quemarse, que es rápido pero dura algún milisegundo,
¿Qué sucede cuando espontáneamente se enciende todo el resto que aún no se ha encendido? Ahí se produce lo que es la detonación. Mezcla que aún no se ha encendido detona de forma espontánea. Pero cuando digo detona, digo que se enciende toda la vez. No hay una propagación de la llama a toda la cámara, sino que en un determinado lugar, por motivos que los vamos a ver, se enciende de forma sorpresiva y totalmente a la vez. A ver, imaginemos un charco de nafta, de combustible, de gasolina, que nosotros lo encendemos en un borde. Podemos incluso ver a simple vista cómo la llama se propaga, ¿verdad? Eso es la propagación de la llama. Pero en este caso no sucede eso. Es como si estuviéramos mirando todo ese combustible y ¡boom!, de golpe se encendiera todo. Entonces la generación de calor supera los 1000 grados, es tremenda y la energía liberada es muchísima y hace verdaderos estragos en el motor. Y además, complicando más la situación, no la hace en toda la tapa del cilindro. Hay veces que la hace en determinados lugares. Y es muy común que esa detonación se produzca en la banda de squish y de esa manera entonces encontramos tapas de cilindro que, bueno, yo después se los voy a mostrar mejor, tiene todos los efectos en la banda de la detonación. Lo mismo sucede con este pistón, un pistón precisamente de esa KTM, que todo en el borde ha sufrido el fenómeno de detonación. Y esa es entonces la diferencia entre el encendido normal de la mezcla, como debe ocurrir, a esa ignición espontánea. Ahora ustedes preguntarán, bueno, pero ¿y por qué pasa eso? Mire, exclusivamente pasa por exceso de temperatura. Esa mezcla que aún no se ha encendido está sufriendo un exceso de temperatura. Y la pregunta es, ¿por qué aumentó tanto la temperatura? Evidentemente porque hay un exceso de presión. Por algún motivo, esa parte aún sin quemarse ha aumentado de tal manera la presión que entonces la fricción de las moléculas de combustible y oxígeno hacen de que toda esa área se encienda de forma espontánea. Y ahora viene la otra pregunta. ¿Por qué hay un exceso de presión para que se produzca la detonación? Y aquí puede haber más de un factor, pero vamos a suponer que nosotros tenemos la mezcla preparada dentro del cilindro, el pistón cierra el borde superior del escape, va de la lumbrera, ¿verdad?, de escape, comienza su carrera ascendente, va comprimiendo toda esa mezcla y ustedes saben que cuando nosotros comprimimos los gases, ellos adquieren temperatura. Y esa temperatura es muy necesaria para que el combustible que está en esa mezcla se vaporice. Ustedes saben que hay una diferencia entre lo que es líquido y lo que es vapor. Cuando nosotros tenemos una caldera en una cocina, en un fuego, y el agua empieza a hervir, que le decimos, hay una transformación de líquido a vapor. Y el combustible le sucede lo mismo dentro de la cámara, dentro del cilindro, se vaporiza, de otra forma no enciende. Bueno, unos 2 milímetros, 2,5 milímetros antes del punto muerto superior, comienza a encenderse la mezcla. Es decir, saltó la chispa y entonces comienza esa propagación. ¿Qué está sucediendo cuando comienza esa propagación? La mezcla va tomando temperatura a medida que se va encendiendo. Esa temperatura va aumentando la presión porque los gases que ya están quemados aumentan su volumen y empiezan a comprimir los gases que están debajo aún sin quemarse. ¿Y qué sucede con el pistón? Sigue subiendo, otro agregado más de presión. Entonces llega a un punto que la mezcla de gasolina y aire se enciende de forma espontánea. Y ustedes dirán, pero ¿y de qué otras cosas depende? Sí, depende de muchas cosas. Y una fundamental es el octanaje del combustible. Vio que cuando compramos decimos es 95, es 97. Bueno, eso es fundamental. Acá en nuestro país ocurrió algo curioso.
El combustible, que era 97 octanos, en una época tenía tetraetilo de plomo y no había muchos problemas de detonación. Luego que eso se eliminó por normas internacionales, porque era venenoso, contaminaba el ambiente y además también emitía gases tóxicos, se usaron otros metanos, otros alcoholes, otras sustancias para llegar a ese poder antidetonante. O sea, el octanaje es precisamente lo que hace que el combustible no detone. Pero a pesar de que hay una gasolina de 97 octanos, no sé por qué, pero motores que no tenían problemas con detonación, motores de fábrica, como puede ser la Yamaha IZ125, bueno, hoy en día tienen problema con nuestro combustible. Hay otras cosas también que esa mezcla se vea sometida a tal presión y por ende a tal temperatura para producir ese encendido espontáneo de toda esa parte que aún no se ha encendido. Y ya vamos sacando alguna conclusión. Quiere decir que la detonación está muy relacionada con tres factores. El avance excesivo del salto de la chispa antes del punto muerto superior, esa es una. El octanaje del combustible, sin lugar a duda, es otra. Y la compresión que tenga el motor, es decir, el cubicaje que tiene la cámara de la tapa de cilindro y el cilindro en el caso de que el pistón no llegue bien arriba. Es decir, todo ese volumen que hay ahí encerrado es la compresión final. De esos tres factores sale detonación, pero no son los únicos. Hay otros pequeños factores también que inciden en la detonación y ahora los vamos a ver, porque el squish mal diseñado no estaría afectando ni el punto, ni la relación de compresión, ni el octanaje, y sin embargo el squish también produce detonación. Vamos a seguir tirando estos pequeños tips de lo que es la detonación porque es un fenómeno que realmente destruye los motores. También se habla mucho del autoencendido de la mezcla, pero esto es otra cosa. A veces hay puntos calientes dentro de la cámara de combustión que pueden ser muchos. Puede ser hasta una rotura que tuvimos de un pistón o de algo que subió hacia la cámara de combustión y el pistón marcó la tapa del cilindro y dejó un borde en la tapa, como un pocito, ahí una hendidura con un bordecito, y al tener un rato rodando el motor, ese borde se pone casi incandescente, se pone a tal temperatura, porque no logra pasar la temperatura hacia la parte de refrigeración, y eso produce un autoencendido de la mezcla. Ahora, ese autoencendido no está controlado por el punto, porque la mezcla se enciende antes de que salte la chispa. Y se puede encender por un borde de eso, se puede encender por elegir una bujía muy caliente, en donde el electrodo llega a una temperatura que también puede autoencender la mezcla luego de que ya está vaporizada. Puede ser hasta una junta, aquellos motores que tienen junta, una junta que sobresale para adentro. Miren, hasta hay siliconas que a veces se le ponen, es un error, pero que le ponen a las juntas, en las tapas de cilindro, que la silicona le llaman de alta temperatura. Sí, es de alta temperatura, pero ella llega a un nivel de temperatura que casi queda incandescente y que produce el autoencendido. Ahora, ¿es el autoencendido una detonación? No. Pero ¿qué sucede? Como se está autoencendiendo el combustible mucho antes del punto original, se está produciendo una sobrepresión y en esa propagación que arranca mucho antes la llama hace que llegue a tal temperatura que también detone aquellas partes donde no han llegado. Es decir, se está produciendo la detonación por un avance, digamos, de la chispa. No está la chispa, es ese punto caliente que comenzó la ignición de la mezcla. Pero bueno, ese es otro motivo por el cual aparece detonación. Y muchas cosas que yo me olvidaré y muchas cosas que tampoco las sé, pero creo que con eso más o menos se va entendiendo qué es la detonación dentro de la cámara de combustión. Y bueno, sigo comentándoles lo que al principio les dije de una KTM, una SX125 de Cross, que fue la que a principios de años nos dio ese problema. No era yo el mecánico, era un colega. La moto la corría un chico que es hijo de un amigo. Entonces nos dio por poner esa moto en el banco de prueba.
y no daba los HP, no recuerdo cuánto era que tenía que dar, o que se sabía que esa moto tenía que dar cerca de 40 HP, no los daba, estaba por debajo. Y yo tenía un poco de tiempo y digo, vamos a poner en ese software que yo tengo el motor, vamos a analizarlo, a ver qué podemos tocar o qué podemos hacer para que ese motor, porque es raro que no estaba rindiendo lo que debía. Y ahí descubrí que bajándole, no recuerdo bien ahora porque ya hace tiempo, creo que eran 3 décimas el cilindro, cambiando la junta de base, obteníamos un equilibrio ahí de lumbreras, de flujos, esto, lo otro, que y lo iba a favorecer. Y efectivamente lo hicimos y el motor recuperó esa potencia que no teníamos. Entonces estábamos todos muy contentos hasta que se puso la moto en pista y se rompió. No recuerdo si es este el pistón, creo que fue otro, pero apareció la detonación. Esta es una tapa original, es de esa moto. Y entonces, comentando con el mecánico, le digo, hacerle un pequeño detalle a la tapa de cilindro, le digo, como para que puedas bajar un poco la compresión, porque evidentemente cuando bajamos, incluso el squish había quedado bien, porque parece que estaba en más de 1 milímetro y luego que bajamos el cilindro había quedado en 0,9, pero casi en 1 milímetro. Y entonces le digo, bueno, vamos a dejar el squish ahí porque yo lo medí en el software, yo ahora les voy a mostrar en el software qué pasa cuando modificamos el squish, entonces ustedes van a ver qué es lo que sucede, pero previamente yo les voy a hablar de qué es el squish y qué hace. Pero sigo con la anécdota, lo cierto es que el mecánico le hizo un detalle a la tapa de cilindro, algo que era común en algunas KTM, de que, digamos, retocó esta zona de acá, la hizo más recta así. A ver, de hecho también quedó con un poco menos de squish la moto, es decir, lo hizo algo así, bueno, yo lo estoy exagerando para que se pueda ver, pero bajó un poco esta distancia de squish acá y le hizo este tipo de, no tan pronunciado porque ya de arranque no era tan así, pero bueno, quedó más o menos con esa forma. Una tapa igual a esta, bueno, la torneó ahí para allá y a su vez le sacó un poco de squish. Y la moto quedó andando bien. Desapareció la detonación, pero también se nos bajó la potencia. Entonces dijimos, pero caramba, no puede ser, no es por ahí. Entonces se compró otra tapa más, se dejó el squish tal cual estaba, pero se mantuvo este diseño, es decir, se le dio de tal manera que fuera redonda la tapa, que fuera, como ustedes ven, como si fuera una circunferencia esta zona, no se le hizo recto y después para abajo, sino que se dejó todo esto de esa manera, como viene ella original, pero y el mismo ancho de squish se logró aumentar 0,9 de centímetro cúbico. Fue lo que se logró aumentarle, digamos, el volumen a la tapa. Y con eso no se perdió la potencia, esa que habíamos encontrado, y finalmente la moto quedó andando bien. Pero esas son cosas que uno la dice así muy sencillo, pero lleva tiempo. Poner una moto en un banco, lo que es cambiar de rueda, poner otra cubierta, bueno, pasarse horas porque hay que hacer muchas tiradas para realmente después poder comparar, poner sensores de temperatura de agua también, bueno, una cantidad de cosas. Cuando se prepara una moto para un banco, para probar en un banco, son cosas que llevan mucho tiempo y mucho trabajo, pero bueno, al final la moto quedó andando perfectamente. Así que más o menos se entiende lo que es el fenómeno de detonación. Yo en el video, si me llego a acordar de alguna otra cosa, también se las voy a decir. Por ahí dijimos que uno de los principales 3 factores que tienen que ver con la detonación es el avance del encendido. ¿Y para qué precisamos que la chispa salte 2 milímetros, 3 milímetros antes de que suba el pistón arriba? No quiero hablar de grado porque parece que se interpreta mejor cuando hablo de milímetros. Y bueno, porque tenemos que darle tiempo a que cuando el pistón llegó al punto muerto superior, toda la mezcla se haya encendido, esté toda la energía ahí acumulada para comenzar a empujar el pistón. Esa mezcla de aire y gasolina se ha encendido, tiene una temperatura tal que hace el aire se dilate y haga fuerza, entonces, y ese esfuerzo se vuelva en movimiento mecánico. Ahora, ¿qué razonamos?
que si el tema del avance tiene que ver con la detonación, bueno, cuanto más rápido logremos quemar esa mezcla con distintos trucos, tenemos que lograr que esa mezcla de aire y gasolina se queme rápido, porque entonces vamos a precisar menos avance. Bueno, esa es una de las cosas que se busca en los motores modernos. No en vano, motores de los años 80 o anteriores, pongo un ejemplo, voy a poner un ejemplo de dos motores 4 tiempos. Un Honda CB400N, un motor de 2 cilindros, donde el punto era 42 grados antes del punto muerto superior. Ahora nos vamos a una Bajaj Facer de esas 200 centímetros, porque el pistón sería de 200 centímetros también, el de la Honda CB400, que tiene solo 15, 16, 17 grados de avance, menos de la mitad. ¿Y cómo es eso? Y bueno, eso es tecnología, es evolución. La Bajaj tiene 3 bujías, tiene 3 puntos donde se produce la chispa. ¿Para qué? Para quemar lo más rápido posible. ¿Y por qué? Bueno, porque necesitamos que la mezcla se queme rápido, muy rápido, por varios motivos, incluso para que no haya pérdida de esa energía a través de la refrigeración del motor. Cuanto más rápido la quememos, vamos a tener toda la temperatura ahí, si no, con 40 y pico de grados de avance, imaginemos que se enciende y se va lentamente. Son milisegundos, pero igual, a los efectos, va lentamente propagándose la llama y parte de lo que ya se encendió se va perdiendo por la refrigeración. Entonces, cuanto más rápido podamos quemar la mezcla, menos peligro de detonación vamos a tener. Tengo un taller de moto acá al lado y un perro que se enoja y bueno, disculpen estos ruidos de ambiente. Vamos a hablar entonces del squish. ¿Qué es esa banda y por qué es tan importante y por qué a veces sacarle muy poquito ya se puede tirar abajo la potencia, las características del motor, y por qué a lo mejor hacerla un poco más grande o un poco más bajo nos puede aparecer la detonación y ahí, bueno, ahí detonamos el motor? Bueno, vamos a ver cómo nos imaginamos el efecto squish. Imagínense una carretera que tiene pozos, pero que ha llovido mucho y está cubierta por agua. Y va un coche y cuando su rueda entra en uno de esos pozos, produce un salpicado, un violento salpicado, y ese es el efecto del squish. Lo que hace el pistón cuando sube, aprieta los gases repentinamente en esta zona y produce un salpicado, un movimiento violento de los gases, y ese es el movimiento que necesitamos. ¿Y por qué es tan crítico? Bueno, porque el squish han determinado los ingenieros que tiene que tener una determinada velocidad. Imagínense los cálculos que tiene eso, en donde incide el ancho que tenga el squish y la distancia que hay desde el pistón a la tapa. De esos dos factores fundamentalmente va a depender cómo sea salpicada esa mezcla hacia el centro de la tapa y producir el movimiento necesario para ayudar a la combustión, que generalmente ya se ha iniciado o se inicia prácticamente en el momento del salpicado. Ahora, ¿cuándo produce detonación? Tenemos dos estados: un squish muy alto o muy fino que salpica muy poco. Lo que va a suceder es que no va a haber un buen movimiento y entonces no se va a aprovechar bien el quemado de esa gasolina. Como ya el punto lo tenemos diseñado por el ingeniero, evidentemente la moto necesitaría, para que anduviera un poco mejor, un poco más de avance, pero bueno, todo eso sabemos que más avance aparece detonación. Entonces, lo que nos va a pasar es que va a demorar más la ignición de toda esa mezcla, va a llegar el pistón arriba y no va a estar quemada toda la mezcla, incluso va a empezar a bajar el pistón y van a seguir quemándose muchos de esos gases, de esa gasolina que aún no se quemó, y el motor pierde fuerza. Ahora vamos a ver el efecto contrario: un squish o muy cerca o muy ancho. El salpicado va a ser muy violento, tan violento que va a haber un aumento tan grande de presión que detona, que la gasolina, en lugar de salpicarse, detona. Y por eso se producen estas bandas que destruyen el pistón, porque se produce una temperatura imposible de poderla disipar el pistón, y además un efecto mecánico, un esfuerzo mecánico que tiende o a fundir o a romper, a picar biela. Bueno,
destruye el motor. Y ese es el efecto que se busca cuando se realiza el squish. Y por eso es tan necesario en el motor. Espero que este aporte lo entiendan y les sirva, porque son cosas que a veces es difícil encontrarlas en los libros. Y bueno, la experiencia más lo que uno va entendiendo del funcionamiento y probando hace que, bueno, finalmente uno pueda entender lo que es la detonación y por qué se produce y lo importante que es el squish en un motor. Aquí entonces deducimos que una mezcla bien preparada, que tenga mucha turbulencia, mucho movimiento, para que cuando una molécula de combustible ahí cerca del electrodo de la bujía se prenda ella misma en el movimiento que hay en la cámara de combustión, logre encender rápidamente las demás partes. Una gasolina muy bien vaporizada, eso es una palabra que cuesta entenderla, pero eso depende mucho de los tipos de carburadores, en el caso de las motos que son carburadas. Cuanto más atomizada, cuanto más pequeñitas sean las gotitas que entran dentro del motor, más fácil esas gotitas se van a producir vapor, más se van a vaporizar, y entonces todo eso ayuda a la velocidad con que la mezcla se va a encender. Hay otras cosas también que inciden en la velocidad esa de quemado, pero todo lo que se haga con la mezcla que favorezca, en el caso de los 4 tiempos, tienen mucho que ver los ángulos, cómo entra el combustible, la turbulencia que producen ahí la entrada de la válvula de admisión, todo eso tiene que ver con la velocidad con que se queme la mezcla, que es lo que hay que buscar y que es lo que hacen los motores modernos. Acá vuelvo a tocar un poco el tema de los motores antiguos. Los motores antiguos tenían un diseño en los transfer, ya fueran de 2 transfer o ya sea de transfer a los lados del escape, de la lumbrera de escape y la ventanilla trasera, los cuales soplaban dentro del cilindro de tal manera que era hacia la parte opuesta al escape, pero hacia la tapa del cilindro, hacia arriba. Y eso formaba unos bucles que era la turbulencia necesaria para que la mezcla esa se quemara apropiadamente. Pero los motores cambiaron y mucho. Hoy los transferes deben de soplar encima de la cabeza del pistón por varios motivos, para limpiarlo, para refrigerarlo. Deben de chocar entre sí, o sea, para precisamente producir una mejor mezcla de lo que es aire y gasolina, pero desapareció ese movimiento natural que tenían los sistemas antiguos, y ahí es donde entra en la función el squish. Y recién ahora, creo, van a entender para qué es el squish. Precisamente para producir una gran ayuda a la mezcla para que se queme rápido y no necesitar tanto avance de encendido. Dijimos que el avance era una de las cosas que producía la detonación. Yo les voy a mostrar en el software que yo tengo un motor X y les voy a ir comentando y les voy a ir mostrando qué es lo que sucede cuando aumentamos la compresión, cuando la bajamos, cuando modificamos las medidas del squish, y vamos a ver cómo varía el MSB, que es la velocidad por segundo de la mezcla, ¿no? Así que vamos a ver si podemos ver un poco eso, y ya me voy a ir acordando de otras cosas y se los voy a ir virtiendo ahí a la vez que comento lo que sucede cuando hago esas modificaciones. Tenemos acá la ventana principal del TSR software, que yo uso, y acá tenemos, como lo puedo marcar con el mouse, las distintas cosas que podemos elegir. Vamos a ir a lo que es el cilindro de la moto, acá donde nosotros vemos que dice Port Time, y entonces vamos a entrar y vamos a elegir acá una moto. Vamos a elegir un ejemplo que tengo ya guardado en la memoria, y lo vamos a hacer con esta moto, que es una moto muy conocida, una Yamaha, una Enduro 100 centímetros, una moto muy conocida que se usó prácticamente, al menos en Latinoamérica, muchísimo. Y entonces vamos a ver sus características técnicas. Este es el desarrollo de lo que sería su cilindro. Acá tenemos, lo voy a mostrar con el mouse, tenemos el diámetro, tenemos la carrera, largo de biela, la cilindrada.
Podemos ver cuándo abre el escape, a cuántos grados. La duración total son 163, abre a 98 grados y medio. Por acá tenemos cuando abren los transfer, uno determinado, todos los datos del motor. Estos 24 milímetros, la salida, diámetro salida de escape. Es un motor que tiene una presión media efectiva baja, porque es un motor de poca potencia, 10 HP, un motor para andar en ciudad, más que nada para andar fuera de caminos, digamos, pavimentados, para andar en caminos de tierra, para andar también, hacer un poco de deporte con ella, pero algo modesto, una moto de calle. Entonces vamos a ir a lo que es la tapa de cilindro de la moto para ver cómo es el diseño que tiene, y ahí vamos a ver la velocidad de squish, y entonces vamos a cambiarle parámetros y ver cuál es la reacción de la moto. Vamos a salir entonces de este programa o de esta ventana en lo que tiene que ver con el cilindro, y vamos a ir a donde podemos trabajar con el squish, ¿verdad? Vamos a bajar. No es muy amigable el software para trabajar, pero bueno, era lo que había. Entramos acá donde dice squish y vamos a poder entonces ver datos de un motor, que en este caso vamos a ver si vamos al mismo motor. Vamos a ir ahí a el motor de la 100 Enduro. Hemos elegido precisamente el mismo motor, y aquí podemos ver los datos del mismo motor que yo les había mencionado, el Yamaha 100 Enduro. Acá están los datos de diámetro y carrera, la biela. Todo esto son datos que yo se los di al software en el momento de poner un motor, ¿verdad? Le fui entrando todos estos datos. Le tuve que poner cuando abría la ventana de escape, a cuántos grados abría. También la distancia después del punto muerto superior, 32 milímetros. Luego datos de la tapa de cilindro. Aquí podemos ver que yo le estoy dando una relación de 9,9 a 1 desde la lumbrera. Es una relación de compresión bastante alta. El radio de todo el área, ¿verdad?, de la tapa de cilindro, el área squisheada, como se dice, es de un 50%, o sea, la mitad del área de la tapa, que no es lo mismo que la mitad del diámetro, ¿verdad? La mitad del área es el nivel de squish que tiene esta moto, y esta es la luz que tiene entre pistón y el cielo de la tapa, o sea, el cielo del squish. Con todo esto, bueno, el programa nos da unos datos acá. También nos sugiere que la velocidad promedio de squish debe de estar entre 15 y 30 milisegundos. También nos da por acá una gráfica y nos marca que está exactamente en 16,2. 16,2 dice acá, ¿no? Bueno, esto es un dato de la presión que sufre el squish. También cuando ocurre 10 grados antes de llegar el pistón arriba, donde ocurre esa presión, que es lo que hace, digamos, salpicar a la mezcla hacia la parte central de la tapa. Este es el volumen de centímetros cúbicos que tiene la tapa. Es una tapa que, si le vamos a medir armado el motor, nos va a dar que le entran 7 centímetros cúbicos. Y si medimos la relación de compresión como si fuera un cuatro tiempos, la relación geométrica, digamos, tomando en cuenta el diámetro y la carrera, equivaldría a casi 15 a 1. Y bueno, y aquí nos está dando los datos, como ya les decíamos, del squish. También nos dice la presión que hay sobre el cigüeñal y los octanos estimados que necesita este motor, porque está muy comprimido. Ahora lo que vamos a intentar hacer es cambiar algún valor de esto para que ustedes vean qué pasa con la velocidad de squish. Y lo primero que vamos a hacer es tratar de cambiar el radio, ¿verdad?, squisheado, es decir, que en lugar de un 50, vamos a suponer que nosotros vamos a darle un 40% del radio. Para eso, bueno, vamos a intentar cambiar.
vamos a ir a lo que sería la tapa de cilindro, ¿verdad? Vamos a ir entonces a donde dice el área squisheado, y ahí en lugar de 0.5 le vamos a poner 0.45 y vamos a darle enter, y entonces nos va a mostrar el programa cómo la velocidad de squish disminuyó y está por debajo de lo recomendado. Tenemos 13,9 metros por segundo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, achicamos el área. Como ustedes podrán ver acá, se vino a 6,46 milímetros el ancho del squish. Así que ahora lo que vamos a hacer es modificar nuevamente y llevar esa área a un 50%, que era lo que tenía originalmente, y vamos entonces a dejarlo como estaba. Vamos acá donde tenemos 0.45, vamos a poner 0.50 y ahí vamos a ver cómo nuevamente 16,2 y nuevamente el área, y aquí tenemos el ancho 7,3 milímetros y un área de un 50. Si hacemos lo contrario, agrandamos, vamos a hacer que el squish sea más ancho. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No hay nada como mirar los ejemplos para poder ver correctamente qué es lo que sucede. Así que vamos a poner 0,55. Vamos a darle enter al programita y aquí nos va a mostrar cómo de 16 se fue a 18,7 los metros por segundo la velocidad, y acá vamos a ver cómo ahora es de 8 milímetros, 8,3, 8,2 milímetros el ancho de la banda de squish, y ahí aumentó. Quiere decir que ahí podemos ver lo que pasa cuando nosotros hacemos más angosta o más ancha la franja. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a volver a dejar la franja como era acá, de 0.5. vamos a dar enter, volvemos a los valores que teníamos y ahora vamos a tocar este otro tema. Vamos a tocar la distancia entre el pistón y la banda de squish, que acá, como ven, era 1 milímetro. Bueno, la vamos a dejar, vamos a acercar el pistón a la tapa de cilindro. Vamos nuevamente, datos de acá, de la tapa de cilindro, y precisamente, y acá tenemos para cambiar la luz entre la tapa. Ahí ustedes ven que dice 1 milímetro, y bueno, vamos a poner 0.7 y vamos a ver qué pasa con el squish. Y fíjense en ustedes cómo de 16 se fue a 22,6 la velocidad, ¿no? Bueno, acá también nos da un pequeño diagnóstico, ¿verdad? Nos dice que cuando es demasiado alta puede haber detonación, que es lo que venimos hablando, y que una muy baja, bueno, da una marcha, digamos, disminuye el rendimiento del motor, para abreviarlo, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo contrario. Aquí nosotros lo que hicimos fue acercar el pistón a la tapa de cilindro, y ahora vamos a hacer lo contrario. Este valor de 0,7 que estaba en 1 milímetro lo vamos a llevar a 1,5 para que vean cómo cuando nosotros movemos el cilindro, a veces poniéndole juntas y no tomamos en cuenta porque decimos, bueno, lo movimos muy poquito, medio milímetro, eso no va a afectar incluso mucho la compresión. Sí, la compresión no la va a afectar mucho, pero ya ven ustedes cómo sí afecta el efecto del squish. Así que acá vamos a poner 1,5. Vamos a levantar acá, la habíamos dejado en 0,7, original era 1 milímetro, 1,5. Y vamos a ver qué es lo que pasa acá. Podemos ver claramente cómo se nos cayó totalmente la velocidad de squish a 10 metros por segundo,
y de esa manera, bueno, entraríamos dentro de lo que nos dice acá, que una velocidad muy baja deja al motor con menos rendimiento. Ahora también vamos a seguir cambiando parámetros, vamos a volver a dejar el motor como era él, ¿no? Siempre vamos a partir del valor que tenía original para no tener problemas. Vamos a dejarla en 1 milímetro, que era como está el motor originalmente. Ahí volvemos a los datos, una velocidad de 16,2 metros por segundo. ¿Qué cambiamos ahora? Bueno, podríamos cambiar el volumen de la tapa. Nosotros vemos que acá dice que tiene un volumen de, acá lo ven, de 7 centímetros cúbicos. Si nosotros aumentamos el volumen, vamos a ver qué es lo que pasa con el squish, porque acá es un poco más complejo de entender qué es lo que sucede y a lo mejor tengo que explicarles esto en el pizarrón. Pero vamos a hacer eso, vamos a aumentar el volumen de la tapa. A ver, vamos de vuelta a la tapa de cilindro y acá vamos a ir donde está la relación de compresión, donde nos dice que el volumen es de 7 centímetros cúbicos. Y bueno, vamos directamente a bajar esa compresión, y ustedes van a ver que si yo le pongo algo así como 8, vamos a probar con 8 de relación de compresión, le damos Enter y automáticamente nos aumentó acá el volumen a 9 centímetros. ¿Se acuerdan que tenía 7? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora con ese nuevo volumen. Y fíjense, miren qué interesante. Nosotros bajamos lo que sería la compresión del motor, ¿verdad? O sea, nosotros si aumentamos un volumen que era de 7 centímetros cúbicos, creo, anteriormente, y ahora lo llevamos a casi 9, 8,9 centímetros cúbicos, y sin embargo, ¿por qué ocurrió esto? De que aumentó la velocidad, no mucho, pero de 16 se fue a 18. Bueno, esto es porque, ¿qué sucede? Cuando nosotros aumentamos el volumen que hay aquí dentro, nosotros estamos bajando la presión y estamos favoreciendo que ese salpicado que se produce cuando el pistón llega ahí al borde del pistón, ese salpicado sea más violento. ¿Por qué? Porque hay menos resistencia, con mayor facilidad. Imaginemos como si nosotros pusiéramos, como si la compresión fuera una red que hay, que ponemos entre el coche que yo les hacía el ejemplo y nosotros. Si nosotros ponemos una red, ese salpicado nos va a llevar menos. Cuanto más grandes sean los agujeros de esa red, con más facilidad nos va a llevar el salpicado. Bueno, eso pasaría en la cámara. En la cámara, al tener menos presión, facilita el salpicado y entonces aumenta la velocidad. Lógicamente que esto está muy compensado porque es más fácil que aparezca la detonación por la compresión que por la velocidad del squish, porque vamos a hacer una exageración, vamos a llevar este volumen, lo vamos a llevar más al extremo, donde ya sería inviable para el motor, porque nos quedaría con muy poca compresión. Y entonces, miren, ahí tenemos entonces que teníamos casi 9 centímetros, estábamos probando con una relación de compresión de 8, bueno, vamos a traerlas a 6:1 la compresión. O sea, vamos a poner acá vamos a traer a esa, vamos a poner 6, a ver, y fíjense, pusimos una relación de compresión de 6:1 y nos está dando un volumen de 12-13 centímetros cúbicos la cámara de combustión. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el squish, y tenemos un motor con una muy baja relación de compresión, en donde sí es cierto que el squish se fue a 20, pero estamos muy lejos de lo que sería la detonación, y sin embargo, si bien aumentamos la velocidad, la relación de compresión se ve hasta en el dibujo cómo se aumentó la tapa del cilindro acá. Evidentemente el motor va, con una relación de esta de compresión, va a bajar la probabilidad de poder tener una detonación. Pero bueno, eso es para que ustedes vean cómo cuando cambiamos distintas cosas de la tapa de cilindro, también
se nos cambia la velocidad de squish. Hemos vuelto a poner los datos originales, ¿no? Volvemos a tener 7 centímetros cúbicos, todo tal cual el motor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el pico de RPM. Vimos primeramente en el diseño del motor que este motor, donde daba su mejor potencia, era 7500 RPM. Ahora, a ver, si nosotros modificamos un poco el motor, le ponemos un caño y con eso estamos logrando que la moto llegue a 9000 RPM, y vamos a ver qué pasa cuando nosotros aumentamos las RPM del motor. Así que vamos a hacer ese cambio, ¿verdad? Bueno, vamos ahí, nuevos datos del motor, entonces nos vamos a acá, a donde está la velocidad de RPM, y en lugar de 7500, como tiene, son 7500, acá está, vamos a ponerle 9000. Vamos a ponerle 9000 RPM, vamos a dar Enter, y entonces acá vamos a ver cómo reacciona la velocidad de squish. Fíjense en ustedes, aumentamos a 9000 RPM, acá donde eran 7500, y ahora la velocidad, que era 16,2 del squish, se nos fue a 19,4. ¿Y por qué es eso? Y es bastante lógico. ¿Por qué? Porque el pistón llega mucho más rápido, entonces es como si el vehículo fuera más rápido y las ruedas entraran más rápido en el pozo, y entonces van a salpicar más. Entonces también cuando aumentamos las RPM, tenemos que tener en consideración que aumenta la velocidad de squish, y por eso muchas veces sucede que los motores empiezan a sentírsele la detonación en altas vueltas. Y bueno, cuando nosotros diseñamos o hacemos un cambio en las RPM del motor, también tenemos que tener cuidado, y a veces tenemos que, bueno, aflojar un poco la compresión o estos datos del squish, lo que es el área o la distancia entre pistón y tapa. Vamos a ver claramente que si hacemos lo contrario, es decir, que nosotros bajamos las revoluciones del motor, ¿se acuerdan que eran 7500 el original? Bueno, vamos a ponerlas en 5000 RPM ahora para bajar las vueltas y comparar con las 7500 que nos daba 16,2, recuerdan, el squish, y fíjense en lo que pasa, como a menos RPM el squish se viene a una velocidad de 10,8, que está por debajo de lo sugerido. Este es un motor que, sin lugar a duda, perfectamente se le podría de alguna manera dar un poco más de velocidad, cosa de que ya antes, a menos vuelta, él pudiera tener una velocidad de squish que lo ayudara más al motor, ayudara más al proceso de encendido de la mezcla, y sin temor a que en altas vueltas fuera a detonar, porque hay margen, ¿verdad? Bueno, una cosa interesante es que si miramos acá, acá están todos los datos originales del motor, con esta compresión que como le dije anteriormente es alta, o sea, son 7 centímetros cúbicos en la tapa para un 100 centímetros, y tenemos acá una relación de compresión geométrica, digamos, con respecto a la cilindrada, de prácticamente 15:1, y nos da que precisa 110 octanos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a cambiar los datos de la tapa, como ya lo hicimos anteriormente. Vamos a poner acá, en lugar de esa compresión, acá es una compresión de 9,9, pero está ya dada, supongo yo, que a partir del cierre de la alumbrada de escape. Bueno, vamos a poner 7, ¿verdad? Vamos a dar una compresión más baja, ya lo habíamos hecho, y entonces ya nos aumentó acá los centímetros cúbicos. Vamos a ir a la ventana principal y miren ustedes lo que pasó. Vieron que, bueno, bajé la relación de compresión. Ahora la relación de compresión total es de solo 10:1, es bastante baja, ¿verdad? Y fíjense lo que pasó con el octanaje. Me sugiere que ya este motor con 85 octanos funciona perfectamente. Habíamos visto que subía la velocidad de squish, y ya habíamos dicho que era por la facilidad que tiene el salpicado al ser mayor el volumen y haber menos presión en la parte del bowl de la tapa de cilindro. Esta es otra cosa interesante también. Todo esto lo podemos ver en un software cuando, bueno, nos hacen los cálculos matemáticos y no tenemos que rompernos nosotros la cabeza. Sé que estarán pensando, pero ¿cómo hago yo sin ese software? ¿Qué sucede? Si ustedes tienen el software, pero no tienen
el conocimiento de por qué pasan esas cosas o de cómo es el funcionamiento del squish o qué es lo que produce la detonación, el software no les va a servir de nada. Y créanlo, porque me pasó a mí. Cuando yo adquirí hace muchos años este software, realmente creo que pasé cerca de un año antes de poder realmente empezar a manejarlo y que no fueran números al azar que no entendía de dónde salían. Entonces, de lo que se trata este video, más que nada, es de entender esos fenómenos por qué pasan. Cuando hacemos una modificación en nuestro motor o incluso a veces que cambiamos de combustible y no sabemos qué es lo que está pasando, teniendo una idea bastante acertada de lo que pasa con el squish, de por qué se produce la detonación, nosotros aún sin el software podemos ir a los lugares donde tenemos que tocar o modificar para que desaparezca ese problema. Y bueno, y si les ha gustado este video, que es un poco largo, suscríbanse al canal, yo seguiré haciéndolos, tengo menos tiempo, pero cada vez que surjan temas así que realmente yo veo que hay de mucha consulta o que, bueno, cosas que suceden, fíjense que nomás siempre quedan montones de cosas para decir. Pero uno de los temas que no hablamos es del ángulo con respecto al pistón, ¿verdad? Muchos preguntan, bueno, pero ¿tengo que hacerlo paralelo el squish? No, generalmente se le da 2 a 3 grados más de abertura con respecto a la cabeza del pistón. ¿Y saben por qué es eso? Porque lo que más calienta en el pistón es esta zona. Entonces el pistón tiende ahí a dilatar más y de esa forma después el squish queda paralelo. Así deben de haber tantas cosas que o no las sé o me he olvidado. Pero de todas maneras le agradezco que estén ahí y entonces será hasta el próximo video.